Ecuador es un país diverso en gente, cultura, tradiciones y ecología. La población mestiza es la más grande, pero también existen más de una docena de pueblos indígenas y pueblos afroecuatorianos. En esta última población nos detendremos para conocer la historia, los mitos, la música y las manifestaciones culturales que son parte de los afroecuatorianos. Su historia se remonta al año 1526, cuando los españoles trajeron los primeros esclavos africanos al Ecuador. Casi 30 años después, en 1553, un barco de esclavos, viajando desde Panamá a Lima, naufragó en Esmeraldas. En este lugar, 23 sobrevivientes formaron la primera comunidad libre de gente negra en el país. Sobre los siglos, los colonizadores siguieron esclavizando a los afrodescendientes. En 1852, la Asamblea Constituyente ratificó una ordenanza liberando a los esclavos, pero la sombra de la persecución ha seguido a los afroecuatorianos hasta la actualidad. Los afroecuatorianos eran reconocidos oficialmente como un grupo étnico en la Constitución del 1998, ganando derechos del patrimonio cultural y territorio colectivo. Pero la ley escrita no significa que viven en completa equidad. La Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano y el Consejo de Desarrollo Afroecuatoriano fueron establecidos en 2002 y 2006, respectivamente, para continuar la lucha por la igualdad. Los afrodescendientes viven principalmente en la provincia de Esmeraldas y en el Valle de Chota, en la provincia de Imbabura, pero también constituyen porcentajes significativos de las poblaciones de Guayas, Santa Elena, Santo Domingo y Carchi. Para ellos, su cultura representa un patrimonio único, con manifestaciones como el baile y la música marimba que se traducen en libertad. Esa libertad fue arrebatada en el siglo XX, cuando solo podían bailar la marimba con un permiso oficial. La marimba es un instrumento hecho de tablas de madera derivado del balafón de África Occidental, el cual se integra a su música. Tuvimos la oportunidad de conversar con un personaje que practica la música afroecuatoriana. Él es Kevin Santos, integrante de la banda La Tunda, agrupación formada en la Universidad de las Américas. Explicó sobre sus raíces afroecuatorianas. Mis raíces son afrochoteñas, no son afroesmeraldeñas, pero en todo este proceso empecé a entender que no importa el lugar de donde vengas, sino desde el punto de donde estás, qué es lo que te propones y qué es lo que adoptas. Y yo adopté la cultura afro en totalidad. Entonces, ahorita yo me dedico a hacer marimba fusionado con todos estos instrumentos contemporáneos y ritmos, y también bomba, que es lo que no pudimos hacer aquí. Bueno, no lo hago con este grupo, lo hago aparte, pero es en sí esto lo que me apasiona y así entré a conocer esto. En la década de 1970, los adultos mayores fundaron las escuelas de folclore y grupos de baile para enseñar la cultura a los jóvenes y asegurar la continuación de costumbres tradicionales. Hoy en día se usa la música y el baile marimba en conjunto con el teatro para contar la historia de resiliencia de los afroecuatorianos. El pueblo afroecuatoriano se desarrollaba en la costa, donde hay el ecosistema del manglar. Los manglares son especies de bosques de plantas leñosas que se desarrollan en lagunas, riberas, en costas tropicales protegidas del oleaje y poseen gran biodiversidad biológica. Es por esta razón que la gente ha tenido que defender el manglar contra proyectos privatizadores. Por lo tanto, el manglar no solo tiene importancia en el aspecto productivo y como ecosistema de las especies propias del lugar, sino también en la cultura mitológica de los pueblos afrodescendientes. Kevin habla sobre la intersección de la música tradicional y el mundo mágico de la mitología. Más o menos entre los 6 años empecé a entrar en esta parte de la cultura, de la música, en los talleres que incursionó el maestro Dimber Valencia en Quito. Pues yo en realidad no conocía mucho hasta que llegó él con estos talleres hace ya muchísimos años. Hoy tengo 26 años. Empecé a aprender desde los ritmos ancestrales de marimba, el bombo, cununos, guasá, y poquito a poquito me fue interesando, porque antes no me gustaba la música en realidad. Como todo niño prefería estar viendo tele o jugando fútbol, hasta que empecé a descubrir un mundo mitológico, un mundo lleno de tanto significado que desde muy pequeño a mí me impactó y empecé a aprender los toques de marimba. Hay varias figuras en la mitología afroecuatoriana.
Por ejemplo, el bambero es un espíritu protector, el riviel aparece como una luz azul en una canoa y guía a marineros a su muerte en los remolinos. La gualgura adopta la forma de un pollo y mata a los trasnochadores. Y la tunda toma la forma de un ser conocido para engañar a niños y llevarlos al manglar. El mito de la tunda se origina en África, en la época de cazadores de esclavos. Los padres contaban el cuento a los chicos para que no abrieran la puerta a desconocidos. Hay muchas variaciones de la tunda. Algunos dicen que ella tiene un pie de niño, otros buscan el pie de molino o una cruz de madera o un palo. Lleva a los jóvenes lejos de la comunidad y les da camarones cocinados con sus fétidos olores. Cuando se da cuenta de que un niño ha desaparecido, la comunidad se va en busca de él. Aunque los padrinos o los padres encuentran al chico, él se queda por siempre alelado y entundado. Alrededor del mito de la tunda hay quienes sostienen que es un personaje femenino que cobra vida al hechizar a las personas y detenerlas en las profundidades de los bosques. Viene la tunda y me coge, que viene la tunda y me lleva, que viene la tunda y me coge, que viene la tunda y me lleva. El nombre de este mito fue elegido por una agrupación musical en nuestro país. Kevin Santos y sus compañeros, quienes conforman la agrupación La Tunda, enseñan y difunden el significado de la cultura afro para los ecuatorianos y se basan en la música, en los mitos y en las tradiciones. La tunda nace con la idea del maestro Lenin y la mía, pero mucho antes teníamos un grupo que empezamos a fusionar que se llamaba Suena Marimba, donde empezamos a investigar sonoridades y todo lo que podemos hacer. Era una cosa de, bueno, vamos a un garage y digamos qué pasa, entre una gran investigadora que es Karina Clavijo, quien ha aportado también mucho en todo este proceso. O sea, de hecho, Karina Clavijo, Limber Valencia, que son nombres clave en todo este proceso, son como con quienes partimos a hacer esta parte fusionada y la parte de la investigación musical. Bueno, por cosas que siempre pasan en las agrupaciones, pues Suena Marimba se deshizo, pero las ideas que nos generamos ahí entre Lenin y mi persona, pues nos motivó al momento de ingresar a la UTLA a crear estos espacios, porque la problemática que teníamos en Suena Marimba era que no teníamos sistematización, no teníamos con qué decir, oye, el baterista tiene que tocar este patrón para que funcione con el bombo y la música tradicional, y así nos pasaba con todo. Al momento de entrar a trabajar en esta universidad, la universidad nos ayudó al 100% en adquirir material, al tener el tiempo y los recursos para realizar un trabajo de investigación súper profundo. La Tunda es un proyecto que nace alrededor del taller de marimba en la Universidad de las Américas, con la iniciativa, primero de manera informal, de Kevin Santos y mi persona, de poder incorporar estos saberes de tradición oral hacia la academia en la Escuela de Música de la UDLA. Claro, ya no, en la realidad de Quito urbana ya no hay una realidad puramente de una sola etnia. Por ejemplo, hay mucha migración de provincia y es esto que nos da una realidad mucho más pluricultural. Como digo, nace de una iniciativa de Kevin Santos desde la amistad y de querer hacer nuevas cosas con la cultura en general. Obviamente él con su acervo afro, coincidimos en un proyecto que se llamaba antes Suena Marimba, y con ese impulso decimos por qué no fusionar todo esto con nuevas tendencias contemporáneas. Esta agrupación local se conformó a partir de talleres de aprendizaje. Porque la Tunda no es solo un grupo de música, en realidad es todo un proceso gigantesco. Nosotros somos la cara de mucha gente que está atrás. Ha pasado ya siquiera unos 200 estudiantes y profesionales de la música por todo este proceso. Entonces ahí empezamos a crear desde la universidad La Tunda, que primero empezó como un taller de aprendizaje. Hicimos una pequeña muestra aquí de lo que sabe pasar a veces en los talleres de aprendizaje, pero desde esos talleres empezamos a formar el grupo. En primero eran todos estudiantes, pero al ver los profesores que había información que en sus registros no tenían, o sea, no habían estudiado esto, no había las posibilidades en su tiempo, pues también ingresaron como estudiantes también los propios profesores, y entre profesores y estudiantes empezamos a crear todo este concepto de la Tunda. Cuando están en escena, cada uno de sus integrantes, acompañados de sus instrumentos, generan una explosión de sonidos, llenos de ritmos propios de la cultura afroecuatoriana. Anoche me iba siguiendo, la tunda estaba furiosa. Anoche me iba siguiendo, la tunda estaba furiosa. Ay, mami, no pude verte, se puso fea la cosa. Ay, mami,
tocar en sí, nosotros ya sabemos cómo toca cada persona, qué es el patrón, lo conocemos en realidad, eso ya entre los ensayos, entre todo. Y en el escenario se nota también. A veces hay fallas, pero ya estamos tanto tiempo, ya conocemos cómo agarrarlas y continuar. Por su parte, Guillo Estrella, director de la agrupación, señala la importancia de la educación intercultural y el rescate de la música afroecuatoriana. Es importante, creo yo, porque es poner este granito de arena con el sentido de la identidad. Creo yo que la educación hoy por hoy tiene que ser intercultural. Siempre tenemos modelos de otras latitudes, que no es tan mal el hecho de estudiar música clásica, estudiar jazz, pero creo que el componente de identidad nos motiva al poder conocernos. Si es que no practicamos y tenemos estos encuentros, creo yo que se queda solo en la teoría esto de ser país pluricultural y pluriétnico, ¿no? Creo que la práctica es juntarnos y poder hacer música, hacer cultura desde nuestras realidades. Entonces creo que ese es el sentido, y obviamente motivaría en el sentido específico de la música a los chicos que están iniciando en estos estudios musicales a que se interesen y se motiven por el conocimiento de nuestras identidades. La Tunda nació como un proyecto universitario hace 4 años aproximadamente. Han tenido presentaciones pequeñas dentro de la universidad, en bares y teatros en Quito. Estuvimos en la fiesta de la música de la Alianza Francesa, así como concierto importante. Lanzamos nuestro CD en el mes de noviembre en el Teatro Capitol. El CD, no solo es el CD, hay un libro de pedagogía de aprendizaje de la marimba que viene con un DVD que acompañan todas las transcripciones musicales y los videos de aprendizaje, y el CD que es un resultado de todo este proceso. Hicimos el lanzamiento en el Teatro Capitol el 20 de noviembre, hace poco nada más, y ahora también vamos a participar, estamos seleccionados en Ecuador Jazz 2019, concierto internacional que hace el Teatro Sucre, y hemos sido seleccionados para el cierre como uno de los grupos nacionales para poder representar en este festival. Instrumentos como el bombo, el piano, el bajo, el guasá, la guitarra, la marimba, los saxos, las baterías y las congas son interpretados por los 10 integrantes que conforman a la agrupación La Tunda, ritmos fusionados entre lo moderno y lo tradicional. En la búsqueda y el rescate de la música tradicional, la calidad y los procesos de recuperación de la identidad son tomados en cuenta por esta agrupación juvenil, tal y como lo explica Estrella. Yo creo que deberían las propuestas nuevas de música ecuatoriana tomar en cuenta 2 cosas fundamentales para que sea realmente una cosa que trascienda. La una es la identidad, que hemos hablado de todo esto, y la otra es la calidad, ¿no? Y la calidad tiene que ver con todo, ¿no? O sea, la calidad de la música, de los arreglos, de los músicos participantes, la calidad de la grabación, que deviene finalmente en un buen producto. Esa calidad, más sumado a estos procesos de identidad que nos dicen quiénes somos y nos hace hacia afuera como exportar nuestro ADN cultural.